¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga en el amor del Señor. Surge una pregunta al tema que se va a tratar en esta oportunidad. ¿A Dios le impacta tu corazón? Ese es el tema de esta reflexión para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Y surge la pregunta: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Parece una trabalengua, ¿verdad? Pero la respuesta de ella va a definir mucho cómo nosotros vemos nuestra relación con Dios e inclusive cómo nos vemos dentro de esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Y seguramente tú ya tienes la respuesta, y es verdad. El ser humano peca porque es pecador. Esa es la razón. Algunos moralistas y humanistas, entre otros, van a decir seguramente que no, el ser humano llega a ser pecador porque peca. Falso. La palabra de Dios nos dice desde ya que el ser humano es pecador desde el vientre de su madre. Por esa razón es que nosotros, porque somos pecadores, es que pecamos. Muy bien. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 4, vamos a encontrar aquí un acontecimiento muy interesante, haciendo referencia a la vida de los dos hijos de Adán y Eva. Sí, Caín y Abel. Dice así en Génesis capítulo 4, verso 1 al verso 10, voy a darle lectura, y dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te señorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Podemos ver aquí un gran y terrible pecado. Y seguramente nosotros nos enfatizamos en que cómo es posible que Caín pudo haber matado a su hermano. Pero de pronto, antes de que él cometiera tal cosa, ya hubieron otras características en la vida y en el corazón de Caín que le llevó a culminar con terrible desenlace en cuanto a la muerte de su hermano. Finalmente fue Caín quien lo mató. Entonces, empezamos del verso 1 y dice: conoció Adán a su mujer Eva, ¿no? La palabra conocer, en otras palabras, quiere decirnos que tuvieron pues relaciones íntimas como pareja, como matrimonio, y producto de la unión entre Adán y Eva, Eva concibió y dio a luz a Caín. Producto de ello, y por voluntad de Jehová he adquirido varón, dijo Eva. Después, ¿qué tiempo pasó? No nos dice la Biblia, pero después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel, dice, fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Dos personas, y cada uno de ellos con un oficio que desarrollaba día a día. Verso 3 nos dice: Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vemos que Caín trae una ofrenda a Jehová. Entonces vemos dos hermanos, cada uno de ellos con un oficio, y vemos que uno de ellos ahora se acerca a Dios con una ofrenda. Y a continuación dice, verso 4: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas,
y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando nosotros vemos aquí este relato, entonces claramente nosotros también podemos entender y comprender de que tanto Caín y Abel, los dos se acercaban al mismo Dios, a Jehová. Ambos tenían cierto sentir de acercarse a Dios, de poder honrar, de poder adorar, de poder llevar una ofrenda a Dios. Y que de alguna u otra manera eso también a cada uno de nosotros debe de llamarnos la atención, porque hoy en día también seguramente más de uno está llevando sus ofrendas a Dios. Ofrendas de diferente índole, su vida, ¿no? Las actitudes, por ahí de pronto una ofrenda, diezmo, no lo sé. De pronto tú estás dando algo a Dios y eso está muy bien. Caín y Abel también lo hacían. Ahora de pronto nosotros podemos decir, a ver, ¿a quién de estos dos personajes de pronto nos podemos identificar nosotros? Entonces, podemos ver claramente aquí que en sí el texto no se centra en lo que dan ellos. Diría yo, me atrevería a decir, puede ser un error nuestro si nosotros enfatizamos en la ofrenda. Y no es tanto la ofrenda que está enfatizándose aquí en estos versos. Miren, cuando nos dice que Abel era pastor de ovejas, su labor, su oficio era pastorear las ovejas, darles de comer, darles el alimento, el agua, etc. Y de Caín era labrador de la tierra, diríamos un agricultor, él preocupado, ¿no?, por la tierra, por cultivarla, en fin. Y un día, claramente se nos dice que un día trajo, dice Caín, el fruto de la tierra y lo trae una ofrenda a Dios. ¡Qué bonito! Cómo este personaje llamado Caín trae una ofrenda para Dios. Y también el verso 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y aquí hay algo muy muy interesante. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero sin embargo nos dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Nosotros podemos percibir en esta lectura que acabamos de dar, de que Dios no está tanto centrado en lo que Caín está dando. Dios no está tan centrado en lo que Abel está dando. Dios está centrado en los ofrendantes. ¿Quiénes son los que están ofrendando? Y es ahí que nosotros nos damos cuenta que nos dice que cuando trajo Abel la ofrenda, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se dan cuenta? En primer lugar, Dios lo que mira es la persona. Dios en primer lugar no se centra en lo que está trayendo la persona. Dios primeramente se centra en la persona. Por eso dice, y miró con agrado a Abel, al individuo, a la persona, al ofrendante. Y después dice, y miró también con agrado su ofrenda. Y miren, cuando habla de Caín, dice lo siguiente, pero dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Una vez más se repite, Dios vuelve a centrarse en el ofrendante. Cuando Dios vio a Abel, aceptó lo que Abel trajo. Cuando Dios ve a Caín, no acepta lo que Caín ha traído. ¿Por qué? Porque primeramente Dios está mirando el corazón del ofrendante. Por eso, déjame decirte que a Dios le impacta tu corazón, no lo que tienes, no lo que tú puedes dar económicamente o materialmente hablando. Entonces, surge aquí algo muy importante también para nuestras vidas. Yo no sé cómo estás viviendo tú ahora delante de Dios. Es cierto, nuestras congregaciones aún todavía permanecen cerradas por toda esta pandemia, pero surge la pregunta, ¿estás tú agradando a Dios con tu estilo de vida? ¿Tú estás viviendo como a Dios le agrada? Ojo, tú podrás estar dando tus ofrendas, tus diezmos de pronto, pero déjame decirte una vez más que Dios no se está centrando tanto en lo que tú das, sino en lo que tú eres.
en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Tristemente, vemos aquí a estos dos personajes que solamente uno de ellos es el que impacta el corazón de Dios, mientras que el otro es rechazado. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estamos viviendo nosotros el día a día en medio de estas situaciones de las cuales nos ha tocado vivir? ¿Estamos buscando de Dios realmente de corazón? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Miren lo que dice la palabra del Señor. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín de pronto pensó impresionar con su ofrenda a Dios. Déjame decirte que hasta aquí no está estipulado todavía la clase de ofrendas que van a dar a Dios. Y nosotros podemos mencionar en esta oportunidad y decir que para Dios había dos clases de ofrendas que ya más adelante se van a determinar: las ofrendas cruentas y las ofrendas incruentas. ¿Cuáles son las ofrendas cruentas? Las ofrendas cruentas son todas aquellas ofrendas en donde hay derramamiento de sangre y Dios lo acepta. Pero también hay ofrendas incruentas en donde la persona puede llevar producto de la tierra, granos, como lo hizo Abel, y Dios también lo acepta. Ojo, quiero que tengamos bien presente, ellos están llevando una ofrenda. No están dando una ofrenda por expiación de sus pecados. Ellos están llevando una ofrenda a Dios. No están haciendo sacrificios a Dios. ¿Correcto? Creo que eso es bueno enmarcar para poder entender y comprender. Entonces son dos personas que se acercan a adorar a Dios con lo que Dios les ha dado. Y claramente aquí también nosotros podemos decir lo siguiente. Dios, escúchenme bien, Dios jamás te va a pedir algo que tú no tienes. Dios nos va a pedir algo, pero si lo tenemos. Así es que, queridos hermanos, cuidado de estar escuchando esas voces que siembra y viene la cosecha, toma y Dios te va a dar más y te dará y te dará y te dará. Cuidado. Dios solamente te va a pedir algo que tú tienes. ¿Recuerdas? Dios le pidió a Abraham a su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía un hijo, a Isaac, y lo pidió a Isaac. No tanto a Ismael, sino a Isaac. Así, tú vas a ver a través de la palabra de Dios que Dios lo que va a pedir es algo que tú tienes, no algo que tú no tienes. Y eso a nosotros también nos ayuda a tener presente que lo que yo tengo, lo poco o lo mucho que pueda tener, ni siquiera me pertenece a mí, sino que Dios es el dueño de todo ello y que yo soy un simple administrador de los bienes o de las cosas que Él me ha dado. En síntesis, todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, lo que aquí marca la diferencia es la vida de estas dos personas. Por eso vamos a ver la terrible decisión que toma Caín cuando cae su semblante, su ánimo. Se decayó, se puso triste, apenoso, pero también algunos comentaristas van a decir, hubo celos en el corazón de Caín, hubo ira, hubo contienda, hubo envidia. Probablemente hubo también esos ingredientes que le llevaron aún con más fuerza a cometer lo que a continuación se nos dice. Entonces, nos dice en el verso 6, Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y miren o escuchen lo que dice el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Miren, ¿cómo era el corazón de Caín? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Porque su estilo de vida, su corazón, estaba lejos de Dios. Cuidado con que nosotros podamos estar dándole algo a Dios solamente de la boca para afuera, o de repente con bienes materiales o económicos que podamos tener, pero si nuestro corazón está lejos de Dios, déjame decirte que Dios a ti no te está mirando con agrado. Para que Dios nos mire con agrado, nosotros tenemos que ser humildes y sensibles a su voz, a su palabra, porque solo de esa manera podremos impactar el corazón de Dios. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo están nuestras palabras?
¿Cómo están nuestras miradas? ¿Cómo están nuestras manos, nuestros pies? ¿Por qué caminos de esta vida están transitando? ¿Acaso estamos yendo por esos caminos polvorientos, por esos caminos de pronto oscuros? ¿Cómo está nuestro diario caminar? El hecho que no vayas a la iglesia, ¿acaso es un sinónimo de decir, porque no voy a la iglesia estoy lejos de Dios? Cuidado con esos pensamientos. Dios está en todo lugar y por ende nuestro estilo de vida tiene que agradar a Dios. Tiene que ser de impacto. Y no solamente impactar el corazón de Dios, sino también impactar en la vida de las personas que nos rodean. Claramente se nos ve acá y se nos dice que mató a su hermano y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé, está mintiendo. La mentira es algo que nos aleja de Dios, que rompe nuestra comunión y nuestra relación con Dios. ¿Nuestras palabras son veraces? ¿Decimos siempre la verdad? ¿O hay engaño en nuestros labios? ¿Hay mentira en nuestros labios? Ojo, todo lo que habla la boca es porque el corazón está lleno de ello. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué había en el corazón de Caín que empieza a mentir descaradamente a Dios? Como que si él no supiera que Dios todo lo sabe. Como que si él no supiera que Dios es omnisciente y aún la palabra no está en su boca cuando ya Dios la conoce todo. ¿Por qué miente? Y esto es muy triste, porque nosotros también estamos viviendo en un tiempo realmente caótico, por así decirlo, cuando nosotros hacemos una lectura de la sociedad en la cual nos ha tocado vivir, cuando leemos la palabra de Dios. Pareciera que hoy en día un poco más y se quiere legalizar la mentira, y por eso vemos a nuestro presidente y a nuestras autoridades mentiras tras mentira, engaño tras engaño, y no dicen la verdad. ¿Por qué? ¿Será porque su corazón está así? ¿Será porque su corazón está lejos de Dios? Cuán importante es entonces que nosotros también podamos reflexionar. Imagínense, si no hay pruebas, las personas siguen mintiendo. Cuando recién presentan una prueba, ahí recién dicen, disculpen, me equivoqué. Pero ¿y si no hay pruebas, siguen mintiendo? Eso sucedió con Caín. Miren lo que dice. Dice, y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Se dan cuenta? Ahí Dios tiene que presentar la prueba para que el otro recién reconozca el terrible mal que ha hecho. La pregunta surge para cada uno de nosotros. ¿Nosotros también vivimos así? ¿Ocultando ciertas cosas? ¿Mintiendo, haciendo lo malo? ¿Pecando y aparentando ante las personas que somos muy pulcros, que somos muy santos o que de pronto somos muy buenos? Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce nuestro corazón. ¿Cómo entonces nosotros estamos viviendo delante de Dios? ¿Tú crees que le puedes mentir a Dios? ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Y estoy seguro que tú estás diciendo en este momento, es imposible engañar. Y por supuesto que es imposible. ¿Y por qué es imposible? Hoy entonces nos queda acercarnos a Dios de corazón y reconocer si estamos caminando mal delante de Dios. Dios le dio la oportunidad a Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está él. Y cuando Dios le dice, la sangre de tu hermano clama, recién él, de alguna u otra manera, al verse descubierto, dice, ya no puedo mentirle a Dios. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos impactando el corazón de Dios? A Dios le impacta nuestro corazón. ¿Cómo entonces podemos ver y cómo podemos decir, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Es que Dios no le impacta la ofrenda. A Dios lo que le impacta es el corazón del ofrendante. Hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? Amigo, amiga, ¿cómo está tu corazón? ¿Está recibiendo con agrado tu vida?
Tú tienes la respuesta. A Dios no lo puedes engañar. Tristemente el castigo tiene que haber. Caín va a ser desechado de ese lugar y va a caminar errante por esos lugares. Pero quiero centrarme en la vida de estos dos personajes un momentito. Vamos a ver rápidamente lo que nos dice en Hebreos capítulo 11. Ahí nos está hablando y nos dice justamente cómo era la vida de este hombre llamado Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dio más excelente sacrificio. ¿A qué se está refiriendo? ¿A la ofrenda que dio o a su estilo de vida dedicado a Dios? Probablemente nosotros también podemos percibir algunas cosas en nuestro entorno, pero ¿cómo nosotros estamos conduciéndonos? ¿Cómo es nuestras obras? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? Nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir delante de Dios, ¿impacta a Dios? ¿O solamente buscamos impactar a las personas para que las personas nos admiren? Porque siempre hay un orgullo oculto en el ser humano, en donde el hombre quiere ser admirado y quiere, wow, mira, ahí va ese hombre, un hombre intachable, un hombre íntegro. ¿Dios podrá decir lo mismo de ti? ¿Que eres intachable, que eres íntegro? ¿O solamente las personas pueden decirla porque de pronto le ayudas económicamente, porque de pronto les apoyas de alguna u otra manera? Nosotros las personas emitimos juicios por cómo las personas muchas veces se comportan con nosotros. Pero para que Dios emita un juicio, no se basa en eso. Dios se basa en el estilo de vida que tiene la persona. Sin embargo, cuando nosotros podemos ver, ¿y qué es lo que está diciendo en Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, verso 12? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y surge la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Y aquí describe el estilo de vida de estas dos personas. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Malas obras o justas obras? Y si nosotros vemos unos versos antes de esto, el verso 9 y el verso 10, justamente está hablando ahí las manifestaciones de la vivencia del Hijo de Dios y del Hijo del Diablo. Miren lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Está hablando de practicar el pecado, que era como vivía Caín. Y el verso 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, que dice, no es de Dios. La gran pregunta surge, ¿Caín era de Dios? No. Por eso dice Caín que era del maligno. Hay una versión interesante del lenguaje actual donde dice, no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay pecado en nuestro corazón? Muchas veces nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, sí, en donde se nos dice que para que no entre ese virus a nuestras vidas, tenemos que nosotros de alguna u otra manera protegernos. Y sí, y es por eso
que muchas veces de pronto tú también has visto por la calle personas, ¿no?, con un traje especial. ¿Para qué? Para no infectarse. Y hay que estar bien protegidos, nos dicen. Pero también nos dicen que hay que ponernos una mascarilla porque ese virus entra por la boca, por la nariz, por los ojos. Entonces, nos dicen que nosotros también tenemos que usar, ¿qué cosa? Una mascarilla para protegernos de ese virus, porque ese virus es letal, nos puede matar. Y nos dice inclusive que nosotros tenemos que estar muy bien protegidos y tenemos que ponernos también nuestro gorrito, bien protegidos, porque ese virus nos puede matar. Ese virus puede de nosotros hacer estragos terribles. Y es por eso que nosotros tenemos que cubrirnos también los ojos. Imagínense, tenemos que estar bien cubiertos para que ese virus no entre a nuestra vida. Pero también las manos, tenemos que usar guantes, porque esa es la única manera, de alguna otra manera, de impedir que el virus entre en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que hay otro virus más letal y que las personas, poco o nada, están haciendo caso de ese virus letal. Es el pecado, es la mentira, el orgullo, la vanagloria y todas las cosas malas que puede haber en la vida del ser humano sin Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para impedir que ese pecado siga anidándose en nuestro corazón y siga floreciendo en nuestras vidas? No te olvides la historia de Caín y Abel. Nosotros hoy en día podemos protegernos a través de estas cosas, para que ese virus impida y para no morir, para no enfermarnos. Pero ¿te estás preocupando cómo está el virus del pecado en tu corazón? ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque este virus a lo mucho te puede matar físicamente, pero no puede matarte espiritualmente. Por eso los hijos de Dios nos cuidamos, sí. Y si por cosas de la vida Dios permite que ese virus entre en nuestras vidas y uno muere, bueno, pues moriremos, como dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Seguramente habrá dolor y congoja, sí, porque un ser querido hemos perdido. Y estoy seguro que tú como yo hemos perdido seres queridos, amistades, amigos, consiervos en el Señor. Pero son personas que van a tener vida eterna. Ese virus no puede matarte espiritualmente. Ese virus no tiene el poder de romper tu comunión o tu relación con Dios. Por eso es muy importante, querido hermano, hermana, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de este canal virtual. Déjame decirte que es ahí donde tenemos que preocuparnos más. Es ahí donde nosotros tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y es muerte eterna, muerte física, muerte espiritual. ¿A dónde quieres ir una vez que mueras? Porque tenlo presente, todos, tarde o temprano, vamos a morir. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde te irás? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? ¿Eres o te identificas con Abel o te identificas con Caín? No hay más personas con quien podemos identificarnos, como un hijo de Dios o como un hijo del diablo. Tuya es la decisión. ¿Quieres acercarte a Dios de corazón? ¿Quieres dejar de ser un hijo del diablo? ¿Quieres empezar a consagrar tu vida? ¿Quieres impactar a Dios? Dios se va a impactar cuando ve tu corazón, que te esfuerzas por vivir en santidad. Santos llamados a vivir en santidad. ¿Quieres hacerlo? Esa es tu decisión. ¿Quieres que Dios limpie todo tu ser? El único que puede hacerle es Jesucristo. Así como nosotros usamos de pronto por ahí gel líquido, alcohol para desinfectarnos la mano, pero con eso no podrás desinfectar tu corazón. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida solamente podrá desinfectarse con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor, te doy las gracias
Gracias por tu palabra, porque he entendido que solamente la sangre de Cristo Jesús puede perdonar y puede quitar todo virus, toda suciedad, todo pecado que hay en mi corazón. Hoy, Señor, yo te recibo en mi vida. Hoy, Señor, yo te pido que tú me limpies, porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene el poder para poder hacer de mí una nueva criatura. Por eso, en Cristo Jesús, las cosas viejas son hechas nuevas, son transformadas con su poder. Gracias, oh bendito Padre eterno. Gracias, oh Dios. Hoy me acerco a ti de corazón. Ayúdame a poder perseverar en tu camino. Amén. Que Dios te bendiga. Sigamos adelante confiando en Dios. Hasta una nueva oportunidad.